El joven noble de Bretaña que escuchó el llamado de la fe. En las brumosas tierras de Bretaña, donde los ríos serpentean entre montañas y el mar susurra historias de antiguas batallas, nació Elvano, un joven de sangre noble y espíritu inquieto. Su familia pertenecía a una de las casas más respetadas del norte, descendiente de antiguos jefes celtas que habían gobernado con honor y espada. Desde niño fue instruido en las artes de la guerra, en la caza y en la oratoria, pues se esperaba de él que algún día liderara a su pueblo. Sin embargo, en su corazón crecía un anhelo más profundo que los títulos o las victorias. Un deseo de conocer la verdad. En aquella época, Bretaña aún conservaba muchas de sus antiguas costumbres paganas. Los druidas mantenían el fuego de sus sacrificios, y las aldeas ofrecían oraciones a los espíritus del bosque. Elvano, aunque respetuoso con sus tradiciones, sentía un vacío interior que ni los cánticos ni las leyendas lograban llenar. A menudo, se alejaba a los acantilados para contemplar el horizonte. Allí, en la soledad del viento, se preguntaba si existía un Dios más grande que las deidades que su pueblo veneraba. Fue durante uno de esos días de meditación cuando ocurrió algo que cambiaría su destino para siempre. Un grupo de misioneros cristianos, llegados desde las tierras de Gales, desembarcó cerca de su aldea. Entre ellos se encontraba San Iltud, un hombre de profunda sabiduría y mirada serena, conocido por su santidad y su don de palabra. Los rumores de su llegada se extendieron rápidamente, y la curiosidad llevó a Elvano a acudir al encuentro de aquellos extranjeros. Cuando el joven noble vio por primera vez a Iltud, quedó impresionado por su presencia. No era un guerrero, ni un rey, y sin embargo irradiaba una autoridad que no provenía de las armas, sino de su fe. Escuchó sus palabras acerca de Jesucristo, el Hijo de Dios, que había venido al mundo para salvar a todos los hombres, ricos y pobres, nobles y siervos. Elvano sintió que aquellas palabras eran la respuesta a las preguntas que su alma llevaba tiempo formulando. Durante semanas, buscó pretextos para conversar con el santo misionero. Le hacía preguntas sobre el origen del mundo, sobre la vida después de la muerte, sobre el significado del sufrimiento y la verdadera felicidad. Iltud le respondía con paciencia, con ejemplos tomados de la vida misma y con parábolas que tocaban su corazón. A medida que las conversaciones se prolongaban, el joven fue comprendiendo que el Dios de los cristianos no era una fuerza lejana ni un espíritu vengativo, sino un Padre que ama y perdona, que había enviado a su Hijo para redimir a la humanidad. Su conversión comenzó en silencio. Al principio, Elvano asistía discretamente a las reuniones de los cristianos, que se celebraban en las colinas, lejos de la mirada de los druidas. Allí aprendió los himnos, escuchó los relatos de los apóstoles y sintió, por primera vez, la paz interior que el mundo nunca le había dado. Una noche, después de escuchar la lectura de las bienaventuranzas, se arrodilló ante la cruz de madera que sostenía uno de los misioneros y dijo con voz temblorosa: «Si este es el Dios verdadero, quiero pertenecerle para siempre». Aquella decisión marcaría su vida. Fue instruido en la fe, y tras semanas de preparación, recibió el bautismo, tomando el nombre de Elvanus. Al salir del agua, el joven noble sintió que una nueva luz se encendía en su alma. Sus ojos brillaban con la alegría de quien ha encontrado su propósito, y su corazón ardía por compartir con otros la verdad que había descubierto. Sin embargo, su conversión no fue bien recibida por todos. Su familia, profundamente unida a las antiguas tradiciones, vio en su decisión una traición. Su padre lo acusó de abandonar a los dioses protectores de su linaje y de poner en peligro la honra familiar. Muchos amigos lo despreciaron y lo llamaron insensato. Pero Elvano, fortalecido por la gracia divina, respondió con serenidad: «He encontrado una verdad que vale más que todas las coronas y todas las espadas del mundo». A partir de entonces, comenzó su camino como testigo de Cristo en medio de la oposición, llevando la luz del Evangelio a aquellos que lo rechazaban. Su vida, antes dedicada al honor del mundo, ahora tenía una misión eterna. Las noches en que antes soñaba con conquistas y glorias terrenales, ahora las dedicaba a la oración. Su alma había sido conquistada por el amor de Dios. Los campos de batalla de su juventud se transformaron en campos de predicación. A los pies de la cruz,
El antiguo noble celta había encontrado su verdadera nobleza. Así comenzó la historia de San Elvano, el joven que, escuchando el llamado de la fe, cambió la espada por el evangelio, el orgullo por la humildad y el lujo por la esperanza eterna. La conversión de un guerrero, del honor del mundo al honor de Dios. La conversión de San Elvano no fue un simple cambio de creencias, sino una transformación profunda del alma, una verdadera batalla espiritual. Aquel joven noble, que había crecido entre lanzas, armaduras y cánticos de victoria, comprendió que la mayor de todas las guerras no era la que se libraba con espadas, sino la que se libraba dentro del corazón. Desde el momento en que abrazó la fe cristiana, su vida se volvió un terreno de pruebas. En su aldea, la noticia de su bautismo se propagó como un escándalo. Muchos lo acusaron de haber traicionado la sangre de sus antepasados y de haber aceptado una religión extranjera. Los druidas, guardianes de la antigua fe celta, lo miraban con desdén, temiendo que su ejemplo arrastrara a otros jóvenes nobles hacia la cruz. Pero Elvano no se dejó intimidar. Su alma había encontrado la paz, y esa paz era más fuerte que cualquier miedo. Cada día dedicaba horas a la oración y al estudio de las Escrituras, bajo la guía de San Iltud, su maestro y amigo. Aprendió a ver el mundo con nuevos ojos, a reconocer la mano de Dios en los vientos, en los mares y en la mirada de los pobres. A menudo acompañaba a los misioneros en sus viajes por las aldeas. Allí descubrió el poder de la palabra del Evangelio, como un mensaje sencillo podía consolar a los desesperados, reconciliar a enemigos y encender en los corazones más endurecidos una llama de esperanza. Para un guerrero como él, acostumbrado a imponer su voluntad por la fuerza, aquello era una revelación. La verdadera fuerza no está en vencer, sino en amar, no en dominar, sino en servir. Sin embargo, su camino no estuvo exento de dolor. Su familia intentó persuadirlo para que abandonara la nueva fe. Su padre, enfurecido, lo llamó al gran salón del castillo y, delante de todos los siervos, le lanzó una pregunta cargada de ira. ¿Renunciarás a los dioses que protegieron a nuestros antepasados? ¿Volverás a ser el hijo que honre a su casa? Elvano, con serenidad, respondió: Padre, no reniego de nuestra sangre ni de nuestro pueblo, pero he conocido al Dios verdadero, el Creador de todos los hombres, el que no pide sacrificios de muerte, sino corazones humildes y sinceros. A Él seguiré, aunque me cueste todo. Aquellas palabras fueron como una espada que dividió la familia. Su padre lo expulsó del hogar y lo despojó de su título. Lo que para el mundo fue una humillación, para Elvano fue el inicio de su libertad. Salió del castillo sin riquezas, con una simple cruz de madera al cuello, y se unió por completo a los discípulos de Cristo. Durante los años siguientes, recorrió caminos difíciles, llevando consuelo a los enfermos y alimento a los pobres. Muchos comenzaron a llamarlo el noble de la túnica humilde, porque, aunque había nacido entre la nobleza, prefería vestir como un siervo y vivir en pobreza voluntaria. No buscaba la gloria, sino la santidad. En una ocasión, un antiguo compañero de armas, al verlo sirviendo a los leprosos, le dijo con desprecio: Elvano, tú que podías haber sido un rey, ¿cómo puedes rebajarte a lavar los pies de los enfermos? Él sonrió y respondió: Antes creía que el honor estaba en mandar. Ahora sé que el verdadero honor está en amar. Esa frase se volvió célebre entre los cristianos bretones, repitiéndose durante generaciones como testimonio de la conversión más pura, la que transforma el orgullo en caridad. Su ejemplo empezó a dar frutos. Algunos jóvenes nobles, tocados por su testimonio, comenzaron también a acercarse a los misioneros y a escuchar las enseñanzas del Evangelio. Entre ellos, surgieron futuros santos y mártires que llevarían la fe aún más lejos, hacia las regiones donde el paganismo seguía dominando. Elvano, que antes soñaba con conquistar tierras, ahora soñaba con conquistar almas para Cristo. Su vida se convirtió en una misión permanente. No había aldea demasiado remota ni corazón demasiado endurecido para él. Caminaba largas distancias bajo la lluvia o el frío, llevando consigo solo un bastón, una cruz y una pequeña bolsa con pan y sal. En medio de esa vida de sacrificio, no perdió nunca la alegría.
Quienes lo conocieron decían que su rostro irradiaba una luz serena, que parecía reflejar la paz del cielo. Los niños corrían a su encuentro cuando lo veían llegar. Los enfermos pedían su bendición, y los ancianos se emocionaban al oír su voz. El vano comprendió que Dios lo había llamado no para empuñar la espada, sino para empuñar la fe. Y esa fe, más poderosa que cualquier ejército, comenzó a transformar lentamente las tierras de Bretaña. El noble guerrero se había convertido en un soldado de Cristo, dispuesto a servir y a sufrir por amor a su Señor. Y en esa entrega, en ese abandono total a la voluntad divina, San Elvano empezó a escribir con su vida las páginas más hermosas de su santidad. El misionero del norte. La fe que cruzó los mares. El llamado de Dios a San Elvano no se detuvo en los valles verdes de su tierra natal. A medida que su fama de santidad crecía, también crecía el deseo en su corazón de llevar el evangelio más allá de las fronteras conocidas. Aquel antiguo guerrero, ahora siervo del Señor, sintió que su misión no podía limitarse a un solo reino. Debía llevar la luz de Cristo a los confines donde aún reinaban la oscuridad y la superstición. Fue entonces cuando decidió unirse a un grupo de misioneros encabezado por San Iltud y San Samson, quienes planeaban cruzar el mar para evangelizar las regiones del norte, tierras frías y brumosas que aún adoraban a los antiguos dioses de piedra. Sin dudarlo, Elvano se ofreció para acompañarlos. Su valentía natural, combinada con su fe ardiente, lo convertía en un compañero indispensable. El viaje fue arduo. El mar del norte, embravecido y traicionero, golpeaba con furia las pequeñas embarcaciones de los monjes. Las olas se alzaban como montañas, y el viento helado parecía querer arrancarles la esperanza. Pero Elvano, firme en la cubierta, elevaba su voz en oración. «Señor, si tú calmaste las tempestades del lago de Galilea, calma también este mar. Si es tu voluntad que llevemos tu palabra a nuevas tierras, danos fuerza para no temer a las aguas ni a la muerte». De pronto, cuentan los misioneros, el viento cesó y el cielo se abrió, dejando paso a una calma inexplicable. Aquellos hombres, empapados y agotados, comprendieron que la mano de Dios los había protegido. Desde ese día, Elvano fue llamado el pacificador del mar, pues su fe había traído sosiego donde solo había caos. Llegaron finalmente a las costas del norte, a un territorio inhóspito, donde las aldeas estaban esparcidas entre montañas y pantanos. Los habitantes eran desconfiados y duros, acostumbrados a la guerra y a la superstición. Cuando vieron a aquellos extranjeros con túnicas y cruces, muchos los rechazaron con burlas o piedras. Pero Elvano no se desanimó. Con su humildad y paciencia, comenzó a ganarse la confianza de los aldeanos. Visitaba a los enfermos, ayudaba a los pescadores a reparar sus redes y compartía su comida con los necesitados. Poco a poco, los corazones comenzaron a abrirse. Una noche, al calor del fuego, reunió a los jefes de la aldea y les habló con una voz serena pero firme. «He recorrido muchos caminos, he visto reyes caer y templos arder, pero hay algo que no cambia, el amor de Dios. No es un Dios de miedo ni de sangre, sino un Padre que quiere darnos vida y paz. Él no pide ofrendas de muerte, sino corazones dispuestos a amar». Aquellas palabras tocaron profundamente a los hombres del norte. Uno de ellos, anciano y sabio, se levantó y dijo: «Tú hablas de un Dios que no hemos conocido, pero tu vida es testimonio de que existe. Si todos los hombres fueran como tú, no habría guerras entre nosotros». Desde entonces, los misioneros comenzaron a bautizar a las familias que aceptaban la fe. Las antiguas piedras de los dioses paganos fueron derribadas, y en su lugar se levantaron pequeñas cruces de madera. Elvano trabajó incansablemente, enseñando a los nuevos conversos, construyendo capillas y guiando oraciones al amanecer. Su vida se volvió un testimonio viviente del poder transformador del Evangelio. Aun cuando las enfermedades, el frío y el hambre los golpeaban, jamás perdió la esperanza. Decía con frecuencia: «El fuego de la fe no se apaga con el viento, sino que brilla más cuando la oscuridad lo rodea». Hubo también milagros atribuidos a él durante esta misión. En una ocasión, durante una sequía que amenazaba con destruir los cultivos, Elvano se retiró a una colina cercana
clavó su bastón en la tierra y oró en silencio. Al poco tiempo, comenzaron a caer gotas de lluvia, primero suaves, luego abundantes. Los aldeanos corrieron hacia él, gritando: «Dios escucha al santo del mar». Sin embargo, su mayor milagro fue la conversión de un jefe guerrero llamado Bryñar, conocido por su crueldad. El vano lo visitó en su fortaleza, donde nadie se atrevía a entrar, y le habló del perdón. Bryñar, conmovido por la mansedumbre del santo, arrojó su espada al suelo y pidió ser bautizado. A partir de ese día, el antiguo tirano se convirtió en defensor de los cristianos, protegiendo a las comunidades recién formadas. El vano veía en cada conversión un signo de la gracia de Dios actuando. No buscaba honores ni reconocimiento. Su única alegría era ver florecer la fe allí donde antes reinaba el miedo. Con el tiempo, las tierras del norte comenzaron a transformarse, no por la fuerza de las armas, sino por la fuerza del amor cristiano. Al mirar el horizonte, donde el mar y el cielo se fundían en un mismo color, el vano solía decir a sus hermanos misioneros: «Mientras existan almas que no conozcan a Cristo, ningún descanso me será dulce. El mar no es frontera, sino camino, y mientras el viento sople, seguiremos navegando por él». Así, su espíritu misionero se convirtió en faro para los que lo siguieron. San Elvano no solo llevó el evangelio a nuevas tierras, sino que encendió una llama que seguiría ardiendo siglos después en el corazón de todo aquel que comprende que el amor de Dios no conoce límites ni fronteras. El vano y la cruz del perdón, su milagro más recordado. El tiempo que San Elvano pasó en las tierras del norte marcó una era de profunda transformación espiritual. La fe se extendía como un fuego manso que iluminaba los corazones, y los antiguos templos paganos se convertían en humildes capillas cristianas. Pero fue durante este periodo que ocurrió uno de los milagros más conmovedores y recordados del santo, el milagro de la cruz del perdón. Todo comenzó cuando dos clanes rivales, divididos por años de guerras y venganzas, se negaban a aceptar la nueva fe, aunque muchos de sus miembros habían escuchado las enseñanzas de Elvano. El rencor y la sangre derramada pesaban demasiado en sus almas. Los líderes de ambos grupos, llamados Cairn y Marduk, se odiaban profundamente. Sus padres y abuelos habían muerto en enfrentamientos, y la palabra paz parecía imposible entre ellos. Elvano, al conocer esta historia, sintió en su corazón el llamado a actuar. Comprendía que no podía haber verdadera fe donde no hubiera perdón. Así que decidió visitar las aldeas de ambos clanes, una tras otra, hablando de reconciliación. En su primera visita, el anciano Cairn lo recibió con frialdad. «No me hables de paz, monje», le dijo con dureza. «Ese hombre mató a mi hijo. ¿Qué Dios podría pedirme que lo perdone?» Elvano lo miró con compasión. «El mismo Dios que perdonó a los hombres que crucificaron a su hijo. Si él, siendo inocente, perdonó desde la cruz, ¿cómo no hemos de hacerlo nosotros, que también necesitamos misericordia?» Cairn calló, conmovido por aquellas palabras, pero su corazón aún estaba dividido. Días después, Elvano se dirigió a la aldea de Marduk. Lo encontró en un estado semejante, amargado, encerrado en su orgullo y su dolor. «Nunca me arrodillaré ante el enemigo», le dijo. Pero el santo respondió con calma: «No te arrodilles ante él, sino ante Dios, y deja que sea Él quien sane lo que tú no puedes». Durante semanas, Elvano oró, ayunó y pidió a Dios una señal que tocara los corazones de ambos. Una noche, mientras rezaba solo en una colina cercana, tuvo una visión. Una gran cruz de madera que se elevaba en medio de los dos territorios, y de la cual brotaba una luz dorada que bañaba a ambas aldeas. Entendió entonces que debía construir esa cruz como símbolo del perdón. Con la ayuda de los conversos, levantó una enorme cruz en el punto exacto donde solían encontrarse los ejércitos para luchar. Allí, convocó a los dos líderes. Fue un día de cielo gris y viento fuerte. Los clanes llegaron armados, desconfiando unos de otros. Elvano se colocó entre ellos, descalzo, con el crucifijo en sus manos, y comenzó a hablar con voz firme. «Hoy no he venido a pedirles que olviden. He venido a recordarles que Dios no olvida el bien que hacemos. Si desean vivir en guerra, el demonio ya ha ganado. Pero si se atreven a perdonar, Cristo renacerá entre ustedes.
Hubo silencio. Nadie se movía. Entonces el vano se arrodilló ante la cruz, abrió los brazos y rezó: Señor, si es tu voluntad que la paz reine entre tus hijos, muéstranos una señal de tu misericordia. En ese momento, una luz intensa descendió sobre la cruz. Los presentes cayeron de rodillas, y muchos afirmaron haber visto el rostro de Cristo en el madero. Las armas de ambos bandos comenzaron a caer al suelo, una tras otra. Cairn y Marduk, con lágrimas en los ojos, se acercaron al centro. Se miraron en silencio, y el anciano Marduk fue el primero en hablar: que el Dios de este hombre borre el odio de mi corazón, y del mío también. Desde ese día, el lugar fue llamado la Colina del Perdón, y la cruz erigida por el vano se convirtió en sitio de peregrinación. Los milagros no tardaron en multiplicarse. Enfermos sanaban, enemigos se abrazaban, y lluvias caían sobre los campos después de largas sequías. El vano no se atribuía ningún mérito. Siempre repetía con humildad. Su fama de santidad se extendió aún más. Monjes de otros lugares acudían para aprender de su sabiduría y de su paciencia. Aún así, el vano nunca perdió su sencillez. Continuaba viviendo en una pequeña celda junto a la capilla, comiendo pan y hierbas, dedicando largas horas a la oración. El perdón es el milagro más grande, porque hace de los enemigos hermanos y de los pecadores santos, y aunque siglos después fue destruida por invasores, la memoria del milagro de la cruz del perdón sobrevivió en los corazones de los creyentes, transmitida de generación en generación, como testimonio del poder del amor divino. Los últimos días de San Elvano, entre el cielo y la tierra. Con los años, San Elvano se convirtió en una figura venerada y amada por todo el pueblo. Su fama de santidad se extendía más allá de las fronteras de su región, llegando incluso a oídos de obispos y reyes que lo consideraban un verdadero profeta de la paz. Sin embargo, el santo, ajeno a la vanagloria humana, continuaba viviendo con la misma humildad con que había comenzado su ministerio. Vestido con una túnica gastada, comiendo solo lo necesario y durmiendo sobre un simple jergón de paja. En su ancianidad, su rostro reflejaba la serenidad de un alma que había caminado en la presencia de Dios. Sus ojos, aunque cansados, conservaban un brillo de ternura que conmovía a todos los que se acercaban a él. No hablaba mucho, pero cada palabra suya era como una chispa que encendía la fe en los corazones. Los años de ayuno, oración y servicio habían debilitado su cuerpo, pero su espíritu permanecía firme. El vano solía decir: el cuerpo envejece, pero el alma se hace joven cuando ama más al Señor. Fue en un invierno particularmente duro cuando su salud empezó a declinar. Las lluvias no cesaban. Los caminos estaban cubiertos de barro, y el frío se colaba por las rendijas del pequeño monasterio que había fundado. Los monjes, preocupados, intentaban convencerlo de descansar, pero él insistía en seguir orando con ellos y en atender a los enfermos que acudían en busca de consuelo. Una tarde, mientras el viento soplaba con fuerza, uno de los hermanos lo encontró arrodillado frente al altar, con las manos extendidas hacia el crucifijo. Apenas podía sostenerse, pero sus labios murmuraban oraciones por la paz del mundo. El monje se acercó conmovido y le dijo: «Padre, necesita reposar. Su cuerpo no soportará más este esfuerzo». El vano sonrió y respondió con voz débil pero firme: «Mi cuerpo descansa cuando mi alma ora. Cuando deje de rezar, dejaré de vivir». Durante las semanas siguientes, su debilidad aumentó. Sin embargo, nunca se quejó ni pidió alivio. Solo pedía a Dios fortaleza para ofrecer sus dolores por la conversión de los pecadores. Muchos testigos relataron que, incluso en medio de la enfermedad, su celda se llenaba de un perfume inexplicable, semejante al lirio y al incienso. Algunos afirmaban escuchar cantos lejanos, como si los ángeles lo acompañaran en su oración. Una noche, mientras los hermanos rezaban las completas, el vano llamó al prior y le pidió que reuniera a todos. Cuando llegaron, el santo, recostado en su pobre cama, les dijo con serenidad: «Hijos míos, el tiempo de mi partida está cerca. No lloren por mí, porque la muerte no es más que la puerta hacia la luz eterna. Les dejo 3 tesoros: la oración constante, la humildad en el servicio y el perdón en el corazón. Guarden estos dones como perlas preciosas, porque con ellos
el alma alcanza la paz. El prior, con lágrimas en los ojos, le preguntó si quería recibir los últimos sacramentos. El vano asintió con una sonrisa. Después de comulgar, cerró los ojos y entró en profundo silencio. Durante horas permaneció inmóvil, como si ya conversara con Dios. De pronto, se levantó débilmente, pidió una pequeña cruz de madera y la colocó sobre su pecho. Miró a sus hermanos y pronunció sus últimas palabras. No teman la oscuridad, Cristo es la luz que nunca se apaga. Yo los esperaré del otro lado, donde no hay lágrimas ni guerra, solo amor. Entonces, levantó la mirada hacia el crucifijo y exhaló su último suspiro. En ese instante, una suave luz llenó la habitación. Los monjes se arrodillaron, impresionados, y uno de ellos exclamó: «Ha muerto el santo del perdón». El cuerpo de Elvano permaneció incorrupto durante varios días, mientras los fieles acudían a venerarlo. Muchos enfermos que tocaron su túnica recuperaron la salud, y los que habían perdido la fe regresaban fortalecidos. Sus restos fueron sepultados en la misma colina donde había levantado la cruz del perdón, y desde entonces, aquel lugar se convirtió en sitio de peregrinación y milagros. Las crónicas relatan que, el día de su entierro, una paloma blanca descendió y se posó sobre su tumba, permaneciendo allí hasta el anochecer. Para los presentes, fue una señal del cielo. El alma de Elvano había volado hacia la eternidad. Con el paso del tiempo, la devoción al santo se extendió por toda la región. En los siglos posteriores, su historia se transmitió en cantos y relatos, y su nombre fue invocado por quienes buscaban reconciliación y paz interior. En el siglo XIII, la Iglesia confirmó oficialmente su culto, reconociéndolo como San Elvano, patrono del perdón y de la paz eterna. Su vida, sencilla y luminosa, se convirtió en un modelo de amor cristiano, un recordatorio de que el verdadero milagro no está en curar cuerpos, sino en sanar corazones. San Elvano, legado de santidad y perdón eterno. La vida de San Elvano no terminó con su muerte física. Su ejemplo y sus enseñanzas siguieron iluminando a generaciones enteras. Después de su tránsito, su tumba en la colina donde levantó la cruz del perdón se convirtió en un centro de peregrinación. Hombres y mujeres, jóvenes y ancianos, acudían para pedir consuelo, fortaleza y, sobre todo, la gracia de aprender a perdonar como lo hizo él. Los milagros que se atribuían a su intercesión eran numerosos. Enfermedades curadas, reconciliaciones imposibles y corazones endurecidos, transformados por la paz y la misericordia. San Elvano enseñó que la verdadera grandeza no se mide por títulos, riquezas o fama, sino por la capacidad de amar y servir desinteresadamente. Sus escritos y cartas, recogidos por sus discípulos, muestran una profunda espiritualidad. En ellos hablaba de la humildad como el camino más seguro hacia Dios y del perdón como el medio de liberación del alma. Su legado se convirtió en un faro de esperanza durante épocas de conflictos y guerras, recordando que incluso en los momentos más oscuros, la misericordia y la oración pueden cambiar vidas. La vida del santo también sirvió como ejemplo para los líderes de su tiempo. Reyes, obispos y autoridades civiles acudían a él en busca de consejo. Siempre humilde, Elvano ofrecía palabras que equilibraban la justicia con la compasión, enseñando que la autoridad verdadera es aquella que protege y guía con amor. Su influencia en la sociedad fue tan profunda que se le considera un reformador moral y espiritual de su región, capaz de unir a comunidades divididas y sanar las heridas del corazón humano. Un aspecto fundamental de su santidad fue su cercanía a los pobres y enfermos. Nunca se cansó de visitar a quienes sufrían, ofrecerles alimento, cobijo y oración. Para él, servir a los más necesitados era un reflejo directo del servicio a Cristo. Muchos relatos cuentan que, en medio de sus sacrificios personales, su alegría era contagiosa. Incluso los que vivían en la desesperanza encontraban consuelo en su presencia. Su risa suave y su mirada comprensiva permanecieron en la memoria de quienes tuvieron la bendición de conocerlo. San Elvano también enseñó que la oración constante transforma el mundo. No solo rezaba por los vivos, sino también por los difuntos y por aquellos que aún no habían conocido a Dios. Sus hermanos monjes continuaron su obra, siguiendo sus reglas de vida sencilla, oración profunda y servicio amoroso. Con el tiempo, su comunidad creció,
pero siempre conservando la esencia de lo que Elvano valoraba: humildad, fe y caridad. Hoy, el nombre de San Elvano se invoca especialmente por quienes buscan reconciliación y perdón. Su mensaje es universal. En un mundo lleno de rencores y conflictos, la paz comienza en el corazón de cada persona. La historia de su vida recuerda que no existen obstáculos para la misericordia verdadera, que incluso el más humilde puede dejar una huella eterna si vive con amor y devoción. Oración a San Elvano. San Elvano, ejemplo de humildad y perdón, ayúdame a reconciliarme con quienes me han ofendido, a servir a los necesitados con alegría y a vivir cada día con fe y esperanza. Intercede por mí ante Dios, para que mi corazón sea un reflejo de su amor infinito. Amén. Llamado a la acción. Comparte la vida de San Elvano y su mensaje de paz y perdón. Inspira a otros a practicar la misericordia, la oración y la humildad en su día a día. Cada pequeño acto de bondad es un eco de la santidad que él vivió.